Siguiente tema, marcos normativos para la reactivación y la recuperación económica. Nos acompañan el honorable diputado Cristiano Adames, presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, la señora Elisa Suárez de Gómez, presidente de APEDE, y el señor José Javier Rivera, expresidente de CONEP. Jackie Byrne continúa en la moderación. Buenas mañanas a todos. Gusto continuar este foro de reactivación con ustedes. A través de la mañana hemos hablado de empleo, hemos hablado de inversión extranjera, hemos hablado de turismo. Y todo esto depende mucho de los marcos normativos que rigen Panamá. Aquí tenemos un panel de excelencia donde personas que tienen injerencia en la forma que hacemos las regulaciones. El proceso de reactivación económica y de recuperación del empleo debe estar acompañado por un ejercicio legislativo, blindado de ensayos de prueba y error y de propuestas de reformas que generen escenarios que prevean la inseguridad jurídica con duras consecuencias en la inversión, en la capacidad productiva y en el crecimiento. Hemos hablado no solamente de normas, sino de confianza, de reglas claras y de cómo podemos ser más atractivos como país para generar mayor empleo. Con esta introducción y esta pequeña reflexión, me gustaría comenzar con la parte del sector privado, en visión de la señora Elisa Suárez, presidenta de la APEDE, para que después el licenciado Adames nos pueda poder balancear las opiniones y nuestra lista de tareas que necesitamos lograr para generar una reactivación económica y mayor generación de empleo. Elisa, desde la perspectiva del sector privado, ¿qué iniciativas legislativas deberían priorizarse para acelerar la recuperación económica y en qué temas debería enfocarse la Asamblea Nacional? Bueno, muy buenos días a todos. Esa es la pregunta del $1.000.000, Jackie. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Y yo creo que lo principal que tenemos que hacer en este momento es enfocarnos todos, legislativo, ejecutivo, sociedad productiva, o sea, trabajadores y empleadores, es hacia dónde queremos llevar el país. Y la respuesta es simple. Reactivación, ¿verdad? Reactivación de los empleos, nuevas contrataciones y preservación de los empleos que logramos generar. Si los marcos legislativos que logremos hacer están enfocados en esa línea de pensamiento, porque el gran problema en nuestro país en este momento precisamente es el desempleo, de que no podemos seguir generando 600.000 bonos para que la gente pueda más o menos subsistir el mes. Tenemos que darle dignidad al trabajo y por lo tanto el marco regulatorio tiene que estar enfocado en esa línea de pensamiento. Si logramos hacer eso con el apoyo de todos los que estamos involucrados en la generación de empleo, y por eso hablé del sector productivo también, trabajadores y empleadores, y después tal vez abordaremos específicamente aquellos áreas de legislaciones que requerimos, que necesitamos o que hay que reforzar, yo creo que entonces estaríamos encaminados a poder conseguir el objetivo que al final debe ser el objetivo de que a todos nos vaya bien. Y voy a decir algo aquí, tal vez para abrir un poco el contexto de la discusión. No podemos pretender que un organismo como el órgano legislativo de ningún país no sea político partidista. Si partimos de la base de que conversar con el Ejecutivo tiene que tener un contexto político partidista, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que partir de la base, porque esa es su génesis, de esos son en todos lados. Entonces no podemos ser utópicos y pensar que esos factores políticos no van a jugar su papel. Pero llega el momento en que todos los ciudadanos tenemos que exigir a esos parlamentos, a esos legislativos, que se empinen por encima de los temas políticos partidistas para hablar sobre el partido más grande que tenemos, que es el Partido Panamá. Entonces, cuando nosotros logramos esa visión y hacia dónde queremos ir, yo creo que entonces comenzamos a hablar, comenzamos a estructurarnos y comenzamos a hacer las cosas, porque nos guste o no nos guste. Quienes generan las normas para el crecimiento, desarrollo, potencialización, etcétera, etcétera, de un país, es precisamente quienes hacen las leyes. Y quienes hacen las leyes están en este momento en el legislativo,
vienen propuestas también desde el Ejecutivo, vienen de algunos otros estamentos de afuera, pero son quienes nos tienen que marcar el norte y el camino. Y para eso una apertura, yo quiero hacer aquí un reconocimiento en la gestión de esta presidencia con el honorable Adames. Nosotros tuvimos en el mes de julio un convenio que firmamos con la Asamblea Nacional, donde nos están nutriendo de la información de todos los proyectos de leyes que se están presentando, las informaciones de las aprobaciones en tiempo real, cosa que antes no teníamos acceso como sector privado, y eso tenemos que aceptarlo, tenemos que revisarlo. Son tantos, parece una catarata a veces de proyectos. Sin embargo, yo creo que aquí llegó el momento de enfocarnos, y el enfoque es, y agradecemos pues que nos estén mandando esa información, pero el enfoque es Panamá primero, Panamá segundo y Panamá tercero. Si logramos eso, yo creo que estaremos logrando los objetivos que requerimos. Muchas gracias, Elisa. Desde el Partido Panamá, honorable diputado Adames, de todas estas iniciativas legislativas de marco regulatorio que estamos viendo, pensando en lo que estamos viendo de la reactivación económica y reactivar y generar más empleos, ¿cuáles serían sus prioridades a nivel de temas a solucionar a través de la Asamblea? Bueno, reiterarles nuestros saludos a todos los compañeros aquí presentes en este foro que auspicia el CONEP, reiterándole que para nosotros fundamentalmente es muy puntual y muy importante establecer un marco de confianza plena. Esa confianza, a nuestro juicio, va por encima de muchas pautas, toda vez que conocemos que la realidad histórica ha sido un pilar de contradicciones y de combates. A partir del 1 de julio, con el equipo que nos acompaña en la Asamblea, firmamos el convenio con el CONEP, precisamente en el interés no solamente de auspiciar el conocimiento de las propuestas de leyes que emanan de la iniciativa legislativa de los diputados y de las diversas intencias que faculta la Constitución, sino inmediatamente creo que la primera disposición que correspondió a ese ánimo de confianza y de debate fue la ley 255 que salió promulgada por el Ejecutivo en noviembre del año pasado, y que hacía una extensión de los préstamos preferenciales, de los intereses preferenciales en los préstamos hipotecarios, que a nuestro juicio tenía un doble camino. Primero, establecer una dinámica de reactivación en el sector de la construcción fuertemente impactado por las consecuencias de la pandemia de la COVID, y segundo, darle una oportunidad social a muchas personas que así lo requerían. A partir de allí, creo que la gama de propuestas que han emanado del órgano legislativo de julio al presente, que tienen vastas consideraciones sociales en el estado de emergencia, otras de amnistías tributarias, incluso de suspensión de la cuota empleado-empleador, y otras más, como la reforma tributaria con relación a la quiebra o insolvencia de las empresas, y otras, van en camino de conseguir y construir esa confianza entre el sector privado y el sector legislativo, reconociendo no solamente la vasta experiencia del sector privado, sino que es el proveedor de la mayor cantidad de empleos. Hace un momento nos entrevistaron y nos preguntaron sobre los proyectos que han de emanar del Ministerio de Trabajo con referencia a la reactivación económica, y que algunos, a nuestros juicios, impactan la realidad de protección laboral de los empleados. Y yo le manifestaba que tenemos suficiente cantidad de mecanismos para incentivar y proteger a la empresa privada sin condicionar en este momento algo que vulnere la protección laboral, porque eso crearía desconcierto, desasosiego y caos. Y lo que se requiere en una reactivación es confianza y seguridad de que todos los sectores, y ante todo el sector privado, que es de gran preponderancia y así lo reconocemos, tenga absolutamente todas las condiciones para su desarrollo y su protección.
Hablamos de protección al trabajador, pero también queremos hablar de generación nueva de empleo. Tenemos un código laboral que lo hemos trabajado, que en ciertos aspectos necesitan actualización para atender industrias nuevas, de tipo de empleo nuevos. Hablemos de que hace 5 años no existía para muchos de nosotros el teletrabajo. No habían industrias de tanto de 24 horas a la redonda. Son unos temas que quisiéramos que no fueran un perder para uno, ganar para otro, sino conseguir mecanismos legislativos que sean ganar-ganar, que sobre todo es para una persona no se le puede proteger el derecho laboral cuando no tiene trabajo. Eso es uno de los desafíos más grandes que sentimos en este foro, es que proteger el trabajo que no existe es muy difícil. Siguiendo con esa línea, la estimación a priori de impacto socioeconómico al entorno de negocios no debería ser un paso obligado en la exposición de motivos de anteproyectos de leyes. La Constitución detalla plenamente cuál es el procedimiento que ha de desarrollarse para la presentación de un anteproyecto de ley por parte de los diputados y de los proyectos de ley por parte de las instancias que corresponden tener iniciativa legislativa. Debo destacar que a veces eso no coincide con la normativa que desarrolla el proyecto de ley en su articulado. Pero lo principal, a mi juicio, no solamente es la exposición de motivos, porque tiene un realce y es un puntal de análisis. Lo más importante son los procesos que surten efecto, ante todo, desde el debate en primera instancia o en comisión de trabajo. Allí, si hay apertura, si hay capacidad de generar consensos y si hay confianza de que esos consensos realmente signifiquen la pluralidad de opiniones de los actores diversos que convergen en torno al tema, yo creo que eso es lo más fundamental, porque ha habido ya detalles propios a través de la historia que señalan proyectos que supuestamente vienen con una intención y al final su resultado es absolutamente otro, no importa qué exposición de motivo presentaron. Yo siento que el primer debate y el segundo debate, que faculta la participación ciudadana y de todos los actores, es la piedra pilar por encima de la exposición de motivos que permite que una ley realmente sea sentida y acogida como un clamor y una necesidad, en el caso particular de la empresa privada para la reactivación económica o de la sociedad en sí. Yo creo que ahí fundamentalmente yo quiero dejar eso bien claro, que el equipo, yo creo que la licenciada Elisa lo ha visto recientemente. Estuvimos conversando sobre una ley que reorganiza el Cuerpo de Bomberos de Panamá, y aunque pareciese algo que no tiene que ver exactamente con la generación de reactivación económica, en realidad propicia y concilia la confianza cuando nos sentamos, establecemos mesa técnica, detenemos el debate y por ninguna manera, ya sea por el deseo del diputado o la diputada o de cualquier órgano, va a ser una ley per se. Claro, este es un ente político en donde debemos reconocer que no solamente hay intereses de la clase partidista, también hay compañeros de la rama independiente, y todos tienen una vocación y una orientación política que tenemos que tomar en cuenta y después desarrollar el debido proceso. Creo que en un año no es posible establecer un criterio de conducción en un órgano tan mixto, tan intervenido por diferencias políticas, mas sin embargo pensamos que en este año logramos algún grado de avance particular en materia de legislación, y ojalá sirva como una plataforma para el desarrollo y apoyo a la empresa privada desde el punto de la reactivación económica que requiere y urge en este país. Muchas gracias, ojalá que realmente así sea. El licenciado Rivera, ¿hay espacio para legislar en materia de incentivos, moratorias, exoneraciones y con ello acelerar la reactivación económica y la generación de empleos? ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación? Muy buenos días y gracias al CONEP por esta oportunidad que me brindan. En realidad, por supuesto que existen siempre oportunidades, y quiero empezar antes de las exoneraciones a referirme a un tema puntual que hemos estado revisando
que tiene que ver con oportunidades de empleo. A nivel del sector de los trabajadores y los empleadores se ha estado trabajando en un proyecto de ley para establecer la formación dual como una hoja de ruta educativa para que muchos jóvenes y muchas personas adultas puedan convivir tanto en sus ambientes educativos como en el ambiente del ambiente laboral, particularmente las empresas que puedan promover la formación técnica profesional. Y ese proyecto próximamente pues irá a la Asamblea de Diputados para ser discutido, y hemos tenido una mesa técnica muy amplia con los sectores de trabajadores y empleadores, y creo que es fundamental. Igual el Marco Nacional de Competencias Laborales, que le permite a personas que están en el ámbito laboral pero que no tienen una formación en ambientes educativos, alcanzar una idoneidad y insertarse en el mercado laboral. En cuanto a los temas tanto tributarios como de reactivación económica, como lo ha dicho aquí el presidente de la Asamblea de Diputados, me tocó hace apenas 2 semanas participar en la discusión, en primer debate del proyecto de ley que introdujo modificaciones en el ámbito tributario para permitir que las empresas que han tenido afectaciones por el COVID puedan tener acuerdos con sus acreedores y que esos acuerdos impliquen el reconocimiento para los acreedores de las pérdidas, y también que aquellas quitas o disminuciones que le den los acreedores a sus deudores también puedan ser reconocidos, y realmente el ambiente fue muy favorable. Ahora, en cuanto a temas como moratorias, como incentivos tributarios, el punto siempre es el hecho de que estas moratorias tengan unos periodos suficientemente amplios para que el propio Ministerio de Economía se pueda preparar para cuando estas legislaciones son puestas en marcha a nivel de la Dirección General de Ingresos, los deudores, los empresarios, los pequeños, los microempresarios, los emprendedores puedan llevar a cabo sus trámites dentro de un periodo suficientemente adecuado para cumplir con sus obligaciones tributarias. Y esto tiene un efecto también de reactivación, porque implica muchas veces que ese empresario tiene la oportunidad de obtener un pagisalvo nacional, por ejemplo, y le permite seguir operando normalmente, que el banco tenga suficiente confianza para darle un financiamiento para que pueda reactivar una obra que ha quedado paralizada, por ejemplo, porque tiene una morosidad en un impuesto de inmueble, un impuesto a la renta. Y siempre habrá necesidad, como se ha visto en los antecedentes de este panel, de lograr atraer la inversión nacional y la inversión extranjera a través de mecanismos que les den suficientes condiciones a la empresa para instalarse, para generar empleo. Y hay otro aspecto que me parece que es crítico y que es importante que la Asamblea tenga un pleno conocimiento de esto, y es el hecho de que en nuestra economía la actividad está muy centralizada en las provincias de Panamá y Colón, pero necesitamos que los mecanismos de atracción de inversiones tengan un efecto transversal, que en las provincias se puedan establecer empresas que logren reactivar no solamente la economía, sino que provean de empleo decente
a los miles de ciudadanos que tienen la capacidad, tienen el talento, muchas veces tienen hasta los recursos, tienen propiedades que pudieran colocar en garantía para lograr esas inversiones. Entonces, lo que se necesita, igual que estamos haciendo hoy, es una comunicación robusta entre el sector empresarial, entre incluso los trabajadores y la Asamblea de Diputados, para que haya la suficiente confianza para abordar los distintos temas. A veces los proyectos están rodeados de aprehensiones y eso dificulta su análisis, pero como ha dicho el diputado presidente, es a través de las instancias, primer debate, las comisiones, el segundo debate, donde el sector privado tiene la capacidad y la posibilidad de dar una información que le permita a los diputados tener un entendimiento lo más amplio posible y abordar un proyecto de ley dentro de un marco de democracia en donde hay intercambios, pero siempre buscando, como se ha dicho previamente, que se defiendan los intereses de las grandes mayorías. Ese es el mecanismo que desde el CONEP debemos profundizar para mejorar nuestra capacidad de diálogo en este y en otros temas que son cruciales para el crecimiento sostenido del país. Muchas gracias, señor licenciado Rivera. Siguiendo que hemos hablado de los tres panelistas, nos hemos hablado de la confianza y de la importancia de trabajar la relación parlamento-sector privado. Elisa, me gustaría que vieran de parte de todos estos incentivos, cómo podrías sustentar la diferencia entre el incentivo y el subsidio a nivel de marco jurídico y el impacto del mismo en la reactivación económica, específicamente del trabajo. Bueno, primero lo que tenemos que ver es que nosotros no podemos ir a la asamblea como si fuese un tinglado, donde vamos a luchar en los pesos plumas con los pesos pesados. Nosotros tenemos que estar y entrar a la asamblea a conversar sobre las mejores oportunidades para todos. Y eso se hace, como muy bien lo ha señalado el presidente de la asamblea, a través de iniciar esos procesos legislativos de marcos regulatorios con el conocimiento pleno del proponente o de los proponentes de una ley, de cómo funciona realmente el negocio. Y eso, o la estructura del desarrollo de la actividad económica. ¿Cómo se hace? Cuando todos los actores convergen y pueden hacer sus explicaciones de hacia dónde y cómo se mueve realmente un sector. El tema de los bomberos que acaba de señalar es un ejemplo. Tuvimos que entrar a una mesa técnica porque hay cosas a lo interno de los bomberos que no se podían entender, a pesar de que la ley tenía o tiene una motivación buena. Se piensa el que lo propone que es una ley que va a mejorar el tema de los bomberos. Yo creo que aquí nadie me puede decir que está feliz de cómo actúan los bomberos, porque los bomberos son los que nos dan los permisos para cualquier tipo de negocio de ocupación y construcción. Si eso no funciona, no se mueve la rueda de la inversión en muchos de nuestros sectores, ¿verdad? Entonces, sí es importante esa ley, pero no puede ser una ley que carezca del fundamento técnico que hemos logrado tener a partir de esa mesa técnica que se generó y que estoy segura que podrá dar como resultado una buena ley o una ley totalmente diferente a lo que se está presentando en este momento. Entonces, ese es el meollo del asunto, poder conversar, no vernos entre nosotros como sector privado enemigo del político enemigo del sector privado o el sector privado enemigo del sector trabajador. Señores, nosotros somos el sector empleador, los generadores de empleo en el país. Generamos la mayoría de los empleos que necesitamos. Y en este momento, para mí, Jackie, yo te voy a decir sinceramente, nosotros tenemos que
eliminar todos estos temas de polémica y comenzar a ver un poquito más a lo lejos. ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto que tenemos que ver el Código de Trabajo. Las formas de trabajo que existen actualmente son muy diferentes a las que existían hace 50 años cuando se hizo el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a generarle oportunidades a nuestros jóvenes, a nuestra gente, para lograr acceso a otro tipo de trabajo, a novedosos programas de trabajo, porque el trabajo ya dejó de ser en la frontera del país, el trabajo ahora es global. Tenemos gente en Panamá que puede estar trabajando en Japón. Entonces, eso tiene que cambiar y no podemos tenerle miedo a sentarnos en una mesa técnica en el legislativo, con todos los actores implicados, hablar de los cambios necesarios en el Código de Trabajo. Miren que no estoy hablando, y lo voy a decir alto y claro, no estoy hablando de quitarle aquellas cosas que protegen al trabajador. En ningún caso estamos hablando de eso, sino que tenemos que ser creativos y ver cómo hacemos esta generación de empleo. Hay un tema importantísimo que tenemos que tocar en la Asamblea si queremos ver esa reactivación, recuperación de los empleos y nuevos empleos. Tenemos que hablar de los jóvenes que tienen menos de 25 años, que tenemos que reactivar la ley del primer empleo, así como tenemos que hablar de la ley de dual, ¿verdad? Dual. De formación dual, tenemos que tocar el tema del primer empleo. ¿Y cuál es la diferencia entre un subsidio y un incentivo? ¿O cuál es la diferencia entre un subsidio que es a la inversión y un subsidio que se va al gasto? Son cosas muy diferentes. Por ejemplo, el incentivo o el subsidio que se hace con el interés preferencial. Ese es un subsidio que se va directamente al cliente que compra una vivienda y por supuesto que incentiva al sector que invierte en la construcción para que construya más. Pero resulta que ese subsidio, supongamos que pone 300 millones de dólares en el mercado, pero de vuelta, al generarse la compraventa, al generarse que el nuevo cliente compre en una mueblería, que tenga acceso a pagar luz, agua, teléfono, ¿sabe qué pasa? Que esa inversión, que ese subsidio que se dio a la inversión, regresa al Estado convertido posiblemente en 600 millones de dólares. Entonces, si nosotros no comenzamos a entender la diferencia entre un subsidio que se va al gasto, es decir, a pagar salarios, a pagar otras cosas, que no retorna, ese subsidio es un subsidio perverso que nosotros no podemos seguir permitiendo. En cambio, si nosotros comenzamos a subsidiar las actividades que preserven a las empresas para que puedan dar empleo, y aquí vamos a hablar de algo específico, si no hay empresas sostenibles, no hay empleo digno. No importa las leyes que hagamos de incentivos al trabajo si no hay trabajo. ¿Y quién genera el trabajo? El sector empleador, que hoy aquí en este foro está hablando alto y claro y diciendo, estamos dispuestos a trabajar. Porque ¿saben qué? Hay muchos que hablan y dicen y pretenden y quieren cambiar y hacemos grandes aspavientos y nos rompemos las vestiduras. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a sentarnos técnicamente a conversar con el Ejecutivo, a conversar con el Legislativo para crear las leyes que realmente beneficien a todos? A todos. Entonces, cuando nosotros estemos enfocados en esa línea de pensamiento, cuando entendamos las diferencias entre un subsidio y la dignificación del empleo, darle dignidad al trabajo, entonces nosotros yo creo que podemos llegar a entendimientos que al final es lo que buscamos, porque nos guste o no nos guste. Mi querida Jackie, tú lo sabes perfectamente y lo ves con el turismo y lo vemos con todo. Podemos hablar lo que sea, pero cuando la ley está aprobada, sancionada por el Ejecutivo, es la ley y hay que cumplirla. Entonces, si eso es así, construyamos esas leyes en conjunto y vuelvo a insistir en el Partido Panamá, ¿verdad? Que está formado por 4,5 millones de habitantes mal contados porque todavía no hemos terminado de hacer el censo. Y bueno, eso lo dejo como para otro panel. Entonces, señores,
comencemos a trabajar estructuradamente, y yo tengo que advertir y decirlo. Sí es bueno tener esas mesas técnicas antes de llegar a los primeros debates. Yo no sé si tú estás de acuerdo, José Javier. Tú que te acabo de escuchar que dijiste que también estabas en una mesa técnica. Esa apertura que se nos ha dado es fundamental, pero hay que ir a trabajar y sentarse a hacerlo técnicamente, con propiedad, no a pelear, no a, volvemos al punto del tinglado. Nosotros aquí estamos para trabajar unidos por Panamá, y si no nos hemos dado cuenta que estamos en una crisis social, laboral y de mercado, entonces todavía no hemos dimensionado el riesgo mayor que yo siento que podemos tener, y es la pérdida de la paz social, que como vemos en estos días, pues incluso se vulnera la circulación en la ciudad de Panamá y en las ciudades del interior. Entonces eso no contribuye al crecimiento y al desarrollo. Ustedes perdonen que yo me haya extendido un poquito, pero es que es indispensable entender que tenemos que trabajar unidos, despojándonos de todos los intereses que tengamos gremiales, particulares, de partido, y tenemos que pensar en Panamá, y para eso hay que sentarse a trabajar con todo el interés de que a Panamá le vaya bien. Muchas gracias, Elisa, muchas gracias a todos los participantes del panel. Ha sido, yo creo que hemos estado alineados en ciertas cosas, diferimos en otras, pero lo importante es trabajar en conjunto. Yo creo que eso es lo que debemos llevarnos de este panel. Muchísimas gracias y proseguimos al siguiente.